Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con el economista y profesor universitario Guillermo Larraín. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bienvenido. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Un gusto a todos los lectores, auditores de El Mercurio. Audiencia, Teleaudiencia, más genéricamente. audiencia del Mostrador. Oye, Guillermo, mira, faltan pocos días para el plebiscito del 25 de octubre, el plebiscito constitucional. Entonces, a mí me gustaría dividir esta conversación en dos partes. La primera, tu evaluación de la economía pre-plebiscito y todo lo que eso significa, ¿no? De plebiscito como momento eventualmente fundacional de muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, el funcionamiento de la economía previo al plebiscito y de los agentes económicos principales previo al plebiscito, y después que hagamos un poquito de proyección, de análisis prospectivo de lo que tú estimas que debiera pasar con la economía chilena, con los agentes económicos de la economía chilena post plebiscito. Perfecto. ¿Ya? ¿Te parece? Partamos entonces, Muy bien. en pocos días más, en pocas horas más, va a haber un plebiscito muy importante para este país. ¿Cómo está la economía? ¿Es importante? Es decir, ¿se siente en la economía chilena eso o la economía chilena y sus actores y los actores económicos de la economía chilena trascienden, pasan del plebiscito? No, no pasan porque están enfrentados a un doble shock, digamos, que desgraciadamente como coincidieron y los dos son muy importantes, cuesta separar el impacto de uno del impacto de otro. Entonces tenemos por un lado el plebiscito que desde el momento en que pone en relieve una discusión constitucional donde se van a discutir reglas del juego importantes para el funcionamiento de la economía, eso genera evidentemente, tiene un impacto, no es que no lo tenga. Pero ese impacto está también afectado por lo que está pasando con la pandemia y esta necesidad y sobre todo esta incertidumbre de no saber exactamente cómo enfrentarla. O sea, cuando empezó la pandemia se tomaron medidas muy drásticas, por ejemplo, de toques de queda y de cierres de prohibición de salir de las casas, que ha tenido un efecto devastador sobre la actividad económica en todo el mundo, no solo en Chile. Y el impacto final sobre el control de la pandemia ha sido relativamente débil, y lo que estamos viendo hoy día en Europa, en estos mismos días, es que los países europeos están viendo nuevamente las curvas que se van para arriba y ahora no es tan claro cómo reaccionar. Entonces hay una incertidumbre. Entonces, en cierta forma, el sistema económico está enfrentado a esta doble incertidumbre. La primera, que tiene que ver con las reglas del juego, del funcionamiento económico de cara al futuro, y lo segundo, en una mirada más de corto plazo, cómo enfrentar una situación de pandemia que es súper compleja y que no tenemos mucha idea de cuánto va a durar, más todavía. Eso como evaluación previa. ¿Y qué análisis prospectivo puedes hacer tú de lo que debiera ocurrir con el comportamiento de la economía post plebiscito? Mira, fíjate que yo hice una vez una carta Gantt del proceso constituyente y una carta Gantt de lo que un premio Nobel de Economía que lo recibió no recién ahora, sino que el año anterior, que justamente uno de sus temas es la economía de la salud y en particular la economía de las vacunas. Y entonces, siguiendo al pie de la letra lo que él planteaba como el proceso más corto posible para la elaboración de una vacuna, incluyendo que se saltaran algunas etapas de seguridad que habitualmente tiene el proceso de desarrollo de estas vacunas. Entonces hice una carta Gantt que mezclaba esas dos cosas y son muy, muy parecidos. Entonces yo diría que desgraciadamente todo lo que viene de cara al futuro de la economía va a persistir con esta mezcla de los efectos de la pandemia y de los efectos del proceso constituyente. Entonces yo creo que hay que analizar un poquitito ambos por separado, pero van a estar ambos actuando. Ahora, respecto al Dejemos, plebiscito, que es la... ¿qué te parece que dejemos el efecto pandemia entre paréntesis y nos aboquemos más bien al efecto plebiscito, lo que significa Eso, las certidumbres o incertidumbres de los agentes económicos perfecto. que en la economía son claves, ¿no?
Claro, la incertidumbre es clave porque, eh, digamos, cualquier empresa, cualquier empresario, siempre está pensando de alguna forma que enfrenta ciertos riesgos, ¿no es cierto? Desde un pequeño almacén que no sabe exactamente cuánta gente le va a comprar a la semana siguiente, o si vale la pena o no, por ejemplo, comprar un nuevo refrigerador donde guardar las cecinas, por decir cosas muy básicas. Ahí la persona está tomando decisiones bajo incertidumbre, y las empresas grandes que tienen que emitir bonos y que tienen que hacer inversiones más grandes. En ambos casos, la incertidumbre es nociva, es mala. ¿Ah? No permite que la gente pueda tomar con certeza la decisión si invertir ahora o invertir la próxima semana. Y en ese caso, bueno, mucha gente dice, bueno, si es que no tengo elementos para tomar esa decisión hoy, lo tomo un poco más adelante. Y esa, a fuerza de que todo el mundo haga lo mismo, la economía se deprime y entramos en recesión. En parte eso es lo que está pasando hoy día, en parte. Pero ¿no te Ahora, parece, Guillermo, perdón que te interrumpa, sigue después con la idea que te interrumpió, pero para que no se me olvide, pero ¿no te parece que un proceso constituyente puede dar más certidumbres que incertidumbres? Sobre todo porque hoy día vivimos en una gran incertidumbre con las instituciones en franca demolición algunas, ¿no? Donde no funcionan muchas instituciones y lo que da bastante incertidumbre de por sí. no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que el proceso constituyente eh, va a conducir la incertidumbre por un camino más productivo y más corto, por lo demás, que la alternativa. Por eso que yo he estado en lo personal apoyando el apruebo. ¿Ah? Yo, en parte porque creo que efectivamente Chile requiere un cambio constitucional, pero también cuando me toca discutir con gente del rechazo sobre esto de la incertidumbre, lo que no he logrado ver es de qué forma quienes están postulando el rechazo o que no están aprobando el rechazo lo han hecho, o sea, se dan cuenta que el rechazo conlleva más incertidumbre y no menos incertidumbre respecto del apruebo, ¿no? Conlleva más incertidumbre por varias razones. En primer lugar, las decisiones van a empezar a tomarse, en el caso de que ganara el rechazo, recién en marzo del 2022, porque lo que está planteando gente como el senador Alamán o la ex ministra Marcela Cubillos, ellos dicen, nosotros queremos rechazar para reformar, estupendo, y eso que lo haga el Parlamento siguiente. Pero el Parlamento siguiente va a estar operativo recién en marzo del 2022. Entonces, la postergación, o sea, optar por el rechazo quiere decir postergar esta incertidumbre que va a persistir para que comience a ser trabajada eventualmente en marzo del 2022, porque en marzo del 2022 vamos a tener recién ese parlamento. Ese parlamento no se sabe quiénes van a ser sus miembros. Solo se conocerán sus miembros a finales del 2021, mientras que los integrantes de la constituyente se van a conocer en abril del 2021, 6 meses antes. Entonces, desde la perspectiva de la incertidumbre, el camino del apruebo es, creo yo, más seguro que el camino del rechazo. Dentro de un contexto de que hay efectivamente incertidumbre porque estamos discutiendo temas importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, una discusión o un tema que a mí me han preguntado mucho es el tema del derecho a propiedad. Entonces, cuando uno discute del derecho a propiedad, por supuesto que hay gente que se pone nerviosa y uno trata de convencer a esas personas de que en lo fundamental el derecho a propiedad no está en juego en Chile, eh, pero no tienen por qué creerme, hay gente que no me cree y se asustan igual, entonces yo creo que hay un cierto costo hundido, por así decirlo, de incertidumbre que es un poquito inevitable, y que creo yo que va a durar más o menos de aquí a las elecciones de constituyentes, porque cuando se vea la constitución de la convención constituyente, creo que nos vamos a dar cuenta que llegó gente, algunos con experiencia, otros sin experiencia, pero la distribución política de centro-izquierda, si tú quieres, o sea, de centro-izquierda y de derecha, creo que va a ser más o menos parecida a la actual Cámara de Diputados, ¿no? Por mucho que haya muchos independientes, cuando uno diga cuánta gente más o menos es de derecha, va a ser probablemente cercano al 40%. Eh, la gente de extrema izquierda va a ser 15%. Y entonces, cuando esos números se sepan, y eso va a ser en abril,
Entonces, lo más probable es que la incertidumbre comience a descender, ¿ah? Y nos vamos a dar cuenta que nos pasamos más cuentos de los que, de los que debiéramos. Hay mucho desconocimiento en el mundo empresarial, yo diría, de, de ciertos reclamos, ¿ah? De la ciudadanía. Por ejemplo, yo he estado conversando con sectores de pequeños empresarios, y respecto al derecho de propiedad, por ejemplo, todas las industrias, todas las confederaciones de pequeños empresarios, ellos evidentemente que tienen un reclamo muy fuerte respecto de que está muy bien la función social de la propiedad, pero hay que preocuparse los derechos de propiedad están bien establecidos para que las empresas puedan invertir. Eso te lo dice desde el más chiquitito empresario hasta el más grande. Eh, entonces yo creo que en la medida que esas discusiones se empiecen a dar, y ojalá se den en un contexto que sea lo menos ideológico posible, entonces yo creo que vamos a poder construir una buena constitución y ayudar en cierta forma, a canalizar esta incertidumbre de una forma productiva.